Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Anta Silva, espero se encuentre muy bien. En este video te voy a tener una explicación referente a cómo modificar el voltaje, por ejemplo, de un cargador de teléfono o de un adaptador, por ejemplo, de 12 voltios o 19 voltios, pero que se puede hacer variable, ejemplo, de 4 voltios a 19 voltios. Hay diferentes métodos para hacerlo. Uno de ellos es buscar el divisor resistivo de dicha fuente de alimentación. Realmente esto es una fuente de poder que entrega un voltaje determinado con una corriente específica. Tienes que fijarte en la referencia de lo que dice tanto en el amperaje como el voltaje y podemos modificar lo que viene siendo el voltaje. De repente hay personas que no tienen fuentes de alimentaciones, que viven en países un poquito complicados, no tienen, vamos a decir, como el recurso para comprarse una fuente de alimentación y de repente necesitas probar un determinado circuito, pues te sirve hacerlo de manera variable la determinada fuente que tengas en tus manos. Suscríbete a este canal, mantente informado, muchas gracias por el apoyo, dame tu like y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Feliz comienzo de semana. Mira, vamos a tener un video hoy especial para aprender a modificar el voltaje de salida de una fuente de alimentación conmutada. De este tipo de adaptadores, por ejemplo, que entrega un único voltaje a la salida. Sin embargo, también se puede hacer para otras fuentes de alimentación donde se manejen diferentes tipos de voltaje. Esta variación de voltaje la vamos a hacer variable, es decir, que me pueda bajar el voltaje, por ejemplo, de 4 voltios a unos 19 voltios o 20 voltios aproximadamente. Como nos podemos dar cuenta, esta fuente de alimentación dice que bota 12 voltios a 1.2 amperios. Para eso he decidido conectarlo a la red eléctrica para que podamos verificar lo que viene siendo el voltaje. Muy bien, ahí lo he conectado. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos nuestro LED indicador, ¿verdad? Y vamos a verificar el voltaje de alimentación. Muchas personas quieren aprender a modificar su voltaje de salida porque no tienen en el momento una fuente variable que le pueda ayudar a comprobar ciertos componentes eléctricos o electrónicos con un voltaje más mayor, por decirlo así. Entonces vamos a verificar ahorita en este momento de negativo a positivo y vamos a verificar cuánto es el voltaje. Como te puedes dar cuenta, el voltaje son 12.3 aproximadamente. El voltaje son 12 voltios a la salida. Correcto. Perfecto. Vamos ahora a desenchufar la fuente desde acá. Y vamos a abrirla. El LED sigue quedando encendido un poquito, luego se va a ir apagando. Eso es por la carga del capacitor, ¿ya? Bien, en esta ocasión vamos a ver, muchachos, que tenemos una pequeña fuente de alimentación conmutada. Vamos a ubicarnos del lado frío de la fuente. Para los que no conocen mucho acerca de fuentes de alimentación conmutada, debemos recordar que las fuentes conmutadas manejan dos partes, parte primaria y parte secundaria. La parte primaria se considera caliente y la parte secundaria se considera frío. Lo que debemos de ubicar nosotros es el famoso TL431 y el divisor resistivo, porque nosotros vamos a hacer la modificación de voltaje variable a través de esos componentes determinantes, ¿ya? Entonces, vamos a sacarla con mucho cuidado y vamos a verificar nosotros. Primero que nada, voy a ubicar acá, en esta sección acá, tenemos dos capacitores y ahí tenemos el TL431, es ese que está allí. Mira, ese que está ahí es el TL431, está un poquito oscuro. Vamos a ver si lo podemos ver a través de una pequeña linterna. Esperen un segundo, por favor. Bien, vamos a verificar. Ahí está, vean, ahí está. Ese negrito que está ahí es el TL431, correcto. Vamos a voltear la parte de abajo, aquí lo tenemos y vamos a ubicar un poquito más de cerca la referencia cercana. Es un componente electrónico de 3 terminales. Y sería este que está acá. Vean. 1, 2 y 3. Vamos a dibujarlo para poder entender. Y para las personas que no saben cómo hacerlo, pues vamos a entender una cosa importantísima acá, muchachos. Bien. Vamos a agarrar una hojita. Esto me interesa que quede bien claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a, primero que nada, a dibujar el dispositivo. El dispositivo se llama TL431 o también puede venir con el nombre de Kia. El TL431 es básicamente un Zener ajustable o un Zener programable. Es parecido a un Zener, pero tiene un terminal incluido más. Donde este es el 1,
este es el 2 y este es el 3. El 1 se llama B.ref, es un voltaje de referencia. El 2 se llama ánodo y el 3 se llama cátodo. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ubicar acá algo muy importante. Entender que el ánodo se va a tierra, que el cátodo se va con el octoacoplador, con uno de sus terminales, se va a ir directamente con el cátodo del diodo. Aquí nosotros vamos a tener un diodito y se va a ir directamente con el cátodo del diodo acá. Ya sería el terminal 2 básicamente del octoacoplador. Sin embargo, esta parte no me interesa ahorita, esta parte la vamos a sacar. Solamente quiero que sepas cómo está conectado el TL431. Y lo que sí nos interesa es el voltaje de referencia. El voltaje de referencia típicamente en este tipo de fuentes, no siempre, son 2.5 voltios. O un poquito menos o un poquito más, dependiendo. Pero típicamente en fuentes de alimentación conmutada son 2.5 voltios. Ahora bien, este señor del voltaje de referencia se va a ir directamente a un divisor resistivo. Pero vamos a tomar en cuenta algo, muchachos. Yo te voy a dibujar mejor el esquema para que tú puedas entenderlo. En los esquemas, el divisor resistivo se ve básicamente algo así. Nosotros tenemos el TL431, algo así, ¿verdad? Donde esta parte se va directamente al octoacoplador. Muy bien, esta parte no me interesa, ¿verdad? Aquí tenemos lo que viene siendo la tierra, es decir, este es el terminal 2, este es el terminal 3 y para acá se va el terminal ya 1. Este es el terminal 1, es decir, el voltaje de referencia en este punto. Bien, en este punto nosotros vamos a tener una resistencia para acá que va a ir a tierra. Y para arriba va a ir otra resistencia que va a ir directamente al B+. B+. El B+ en este caso es la salida de voltaje. La salida de voltaje de la fuente que acabamos de agarrar ahorita son 12 voltios. Entonces tenemos una resistencia que va en conexión con el positivo y tenemos una resistencia que va con el negativo. La resistencia que va al positivo, ¿verdad?, pertenece a la parte del divisor resistivo al igual que la de negativo. Este es un divisor. Entonces tendríamos el octo, tendríamos el TL431 y tendríamos lo que viene siendo el divisor. Divisor resistivo es básicamente estos tres elementos que están acá, estos tres componentes, forman un control, forman un sistema de control. ¿Control para qué? Para voltaje de salida, ¿ya? Ahora bien, vamos a ubicar, ahorita ya que sabemos esto, vamos a ubicar, como nosotros vamos a hacer una fuente variable, vamos a utilizar un famoso componente electrónico llamado resistencia variable, conocida como potenciómetro. Bien, esto es perfecto lo que estoy haciendo acá. Aquí lo tengo. Vamos a ubicarlo. Bien, el potenciómetro tiene tres terminales. Puede ser un potenciómetro de 50K o un potenciómetro de 100K o un potenciómetro de 20K, dependiendo. El de 50 te va muy bien. Donde tenemos dos cablecitos de salida. Tenemos en el terminal 1, tenemos una resistencia de 1K. Esto lo puse yo acá para proteger un poco lo que viene siendo el TL431. Y acá tengo un cablecito. Del otro lado tengo el terminal 2 con un cablecito así. Entonces la parte de la resistencia vamos a llevarlo directamente a soldar con mucho cuidado al terminal 1 del divisor resistivo. Vamos a hacerlo. Bien, el divisor resistivo dijimos que está en esta zona acá. Vamos a soldarlo. Bien, el ajuste se puede hacer dependiendo muchachos, a la parte variable. Va a depender de la fuente como tal, de la fuente conmutada. Algunos se hacen por medio del positivo y otros se hacen por medio de tierra. Vamos a llevar directamente este señor al positivo, ¿verdad? Al positivo del capacitor de salida. Vamos a poner allí, ahí lo tenemos. Vamos a ver con utilizar el multímetro digital para medir el voltaje solamente haciendo este pequeño ajuste. Espérenme un segundo, por favor.
para subir esto un poquito porque esto está súper interesante. Bien, entonces ahí ya tenemos conectado, es decir, el potenciómetro donde va la resistencia va con el TL431 en la parte de acá. Y por su parte el otro cablecito va al positivo del capacitor. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahorita. Voy a conectar la fuente con mucho cuidado. Acá. Vamos a ver si se puede. Muy bien, ahí la he conectado. Y vamos a ver qué tenemos ahorita en lo que viene siendo la parte. Vamos a colocar este positivo acá y a través de un caimán vamos a ubicar el negativo para este lado. Observa. Ahí lo tenemos. Y vamos a llevar esto acá. Muy bien. Vamos a ver cuánto tenemos. Fíjate, dice que tenemos un voltaje. Vamos a ver, creo que se desenchufó la fuente. Sí, me parece que sí. Esperen un segundo. Ahí sí. Y dice que tenemos ahorita un voltaje de 8 y tanto. Vamos a ir modificando para ver qué es lo que tenemos realmente acá. Bien, fíjate. El voltaje máximo, subiendo todo el potenciómetro, dice 9 y tanto. Pero te das cuenta que el voltaje es un poco inestable, fíjate. Pero con este simple ajuste, fíjate, ni siquiera tenemos 12 voltios. Mira, ni siquiera subo completo, ni siquiera tenemos 12 voltios. Pero el voltaje es inestable incluso. Y el voltaje ni siquiera son 12 voltios, que es lo que debería entregar la fuente. Bien. Al yo bajar el potenciómetro, ¿hasta dónde me llega? Fíjense, me llega a 3.4. Pero el voltaje es un poco variable. Los milivoltios un poco variable. Bien. Lo que quiere decir es que este ajuste no funciona de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Va a depender. En algunos casos, nosotros podríamos invertir uno de los cablecitos, no el de la resistencia, sino el otro, que va positivo a negativo. Vamos a verificar cómo se comportaría así. Bien, desconecto la fuente y vamos a desoldarlo, el cable amarillito, y lo vamos a llevar a negativo. Ahí lo he llevado a negativo. ¿Qué tendríamos allí entonces? Voy a conectar la fuente. Vamos a conectar la fuente. Y mira, date cuenta, tengo ahorita en este momento 13 voltios. 13 voltios. Es decir, aquí voy subiendo. En este momento ahorita tengo el máximo. Cuando es a negativo es todo lo contrario. El potenciómetro trabajaría diferente. Es decir, que al subir tenemos el voltaje básicamente mayor o menor, mejor dicho. Y al bajar, fíjate lo que va a ir pasando con el voltaje. Mira, 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 mira. Fíjate. Fíjate. Y se pasó. Se pasó más de 20, me parece. Observemos. Fíjate, 20 y tanto parece. Pero no, ahí está. Pero el voltaje es inestable. Es decir, regula desde 12 hasta básicamente, ¿cuánto? 19, 18 voltios, 20 voltios, dependiendo. Pero mira el voltaje. Es inestable. Entonces, para hacer la modificación correcta, amigos, ustedes van a hacer lo siguiente. Vas a ubicarme el divisor resistivo. Yo te dije a ti, en el divisor resistivo se pueden encontrar desde 2 resistencias o puede ser 3, 4, 5, 6, dependiendo. En la mayoría de los casos pueden ser 2. Como dijimos, una va a negativo y la otra va a positivo. Entonces, vamos a llevar nuevamente, yo les voy a recomendar hacer este ajuste por positivo. En este caso, desconectamos acá
y lo llevamos nuevamente a positivo. Correcto. Ahí lo tenemos. Muchachos, deben ubicarme el divisor resistivo. Vas a pasar el multímetro a escala de continuidad. Perfecto. Y vamos a comprobar lo siguiente. Debemos ubicar en este terreno acá las resistencias que van al sector positivo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ajuste. Voy a acercar un poquito acá. Muy bien. Y vamos a ver acá que tenemos la tarjeta. Bien. Tengo el positivo acá. Este es el positivo del capacitor. Acá yo tengo una resistencia, tengo otra, esto es un capacitor, tengo otra y otra. Vamos a verificar cuál es la que va al positivo. Acá no, acá no, acá no, acá no. Esto es un capacitor, acá. Vamos a ver. Positivo. Acá. Esta es la resistencia que va positivo. Ahí está. Fíjate, acá no. Pero acá tenemos positivo. Esta resistencia tú la vas a levantar. Solamente me vas a levantar esta resistencia. No te estoy pidiendo que me levantes otra. Te estoy pidiendo que me levantes esta. ¿Por qué? Porque a través de esto el voltaje va a quedar fijo y va a quedar... Los milivoltios no van a ser variables, ni el voltaje principal va a ser variable, sino que aquí, levantando esta pequeña resistencia de paso para el V+, ya vamos a poder nosotros modificar ese voltaje regulable, haciéndolo regulable con lo que viene siendo el potenciómetro. Vamos a levantarla con mucho cuidadito. Voy a retroceder un poco. Muy bien, ahí he levantado la resistencia, la he levantado allí, ahí está, fuera del circuito. Y ahora sí vamos a comprobar cómo sería la historia. Vamos a ubicar nuevamente, muchachos, el cable. Acá lo tenemos. El cable negro que va a ir directamente a tierra para medir el voltaje. Muy bien. Y vamos a ubicar el positivo directamente a la salida de acá. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a colocarlo por allí. Bien. Y vamos a conectar la fuente. Vamos a subir un poquito el potenciómetro. Vamos a ver cuál es el voltaje. Lo conecto. Tenemos ahorita en este momento 3.2 voltios, 3 punto y tanto. Perfecto. Y voy a ir subiendo, muchachos, modificando el voltaje. Observemos. Hacia arriba. Fíjense. Por ejemplo, si yo necesito... Y fíjate el LED. Voy a voltear esto completo. Voy a voltearlo para que lo veamos. Ahí lo tenemos. Bien. Si yo lo bajo completo, fíjate que el LED va perdiendo su luminosidad de a poco. Vean. A medida que yo voy subiendo, ahí tenemos 3 puntos y tanto, voy a ir subiendo. Mira cómo el LED se va haciendo más fuerte. 12 voltios, que es lo que generalmente trae la fuente. Mira, ahí está. 12 voltios, correcto. Si yo quiero, por ejemplo, seguir subiendo, vamos a ver cuánto es lo máximo que me entrega esta fuente. Mira, 19.2 voltios, ahí está. Y un voltaje estable. ¿Cómo? Levantando la resistencia que va al positivo. Es decir, aquí yo tengo el esquemita, muchachos. Acá yo tengo el esquemita. ¿Se dan cuenta? Esta resistencia yo la levanté y ahí tengo el voltaje establecido. Ya, vamos a... Esta variación tiene que ver mucho con el potenciómetro. Ahí lo tengo, 19 y tanto. Ahí está, 19.9, ahí está correcto, muy bien, excelente, 19.7. El potenciómetro, como es muy grande, también tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Puede ser de 20K, 30K aproximadamente para que no te vayas tanto. Ahí está el voltaje. ¿Qué les parece? Espero les haya quedado claro cómo modificar cualquier voltaje de salida, muchachos. Y recuerda algo muy importante. La fuente de alimentación son para 12 voltios. Toma en cuenta algo, los capacitores de salida que yo tengo ahorita son para 16. ¿Por qué no se ha reventado? Porque él ahorita en este momento va a durar un poco más, puede durar incluso un par de días, pero si le sigues colocando ese voltaje,
se va a terminar estropeando, reventándose o inflamándose lo que viene siendo el capacitor. Ya, espero le haya servido esta información. Entonces debes cambiarlo. Si el capacitor es de 16 voltios, ¿verdad? Y la fuente me llega a 19, pues increméntalo a 25 voltios. ¿Les parece? Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Suscríbanse a este canal, dale like y compártanlo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.